Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Queremos dar la bienvenida a todos los asistentes vía Zoom y también a todos los asistentes aquí en el Colegio de Abogados de Guayas. Hoy, continuando con nuestro segundo día de esta jornada académica de seminario taller del COGEP, hoy tenemos como invitado al doctor Lenín Ceballos Martínez. Él es nuestro conferencista del día de hoy con el tema inventario. Antes de dar inicio y darle paso al doctor Ceballos, vamos a dar a conocer en esta presentación la hoja de vida de nuestro conferencista. El doctor Lenín Ceballos Martínez es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, de estudio de cuarto nivel, diplomado superior de la Universidad Familiar, Universidad de los Andes, tiene una especialidad en Derecho Patrimonial Familiar, Universidad de los Andes, además es magíster en Derecho Civil Procesal Civil y es maestrante en Derecho Constitucional de la Universidad de Guayaquil. Él ha sido juez nato en la provincia de Los Ríos, en Quevedo, juez de la niñez y adolescencia en Quevedo, Los Ríos, juez de la niñez y adolescencia en Babahoyo, director provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas, estuvo encargado de la dirección provincial y actualmente es juez de la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Actualmente también es docente en la Universidad Espíritu Santo. Con esta presentación queremos darle paso al doctor Ceballos, pedirle a todos los asistentes de vía Zoom que por favor que vayan ingresando apaguen sus celulares y dispositivos en el micrófono y también en el colegio de abogados aquí estamos aquí presentes también de la misma forma queremos pedirle encarecidamente a los compañeros que tengan silenciado el micrófono para que de esta forma nuestro conferencista pueda concentrarse en su disertación. Al nombre del Colegio de Abogados del Guayas, estimado doctor Lenín Ceballos, muchísimas gracias por su presencia aquí en el Colegio de Abogados del Guayas y compartir con todos sus colegas con el tema inventario. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes con todos los que están aquí de manera presencial y los que se encuentran de manera telemática. Antes que nada, quiero agradecer al presidente del Colegio de Abogados, el doctor Fabián Llanes, por esta invitación. Realmente me privilegia poder compartir mis humildes conocimientos con el Foro de Abogados del Guayas. He escogido un tema que realmente, como conversaba en instantes previos a esta charla, ha generado, a pesar de que son pocos artículos del Código Orgánico General de Proceso, ha generado diversas interpretaciones. Como juez de sala especializada de familia, nos ha correspondido en algunos casos efectivamente declarar inclusive hasta nulidades, porque existe, en base a algunos criterios particulares, interpretaciones erróneas de la normativa. Ya les voy a explicar por qué puede existir una confusión respecto a los procedimientos voluntarios, porque existen normas generales y normas particulares respecto al inventario. Pero definiendo lo que es el inventario, la ex Corte Suprema de Justicia ya lo ha definido. He tomado esta conceptualización porque me parece bastante clara y lo define como un procedimiento de jurisdicción voluntaria que tiene la finalidad de realizar el alistamiento, avalúo y custodia de los bienes. Aquí nos vamos a detener para desentrañar este concepto. Dice alistamiento, avalúo y custodia de los bienes. Específicamente el inventario tiene esa finalidad, tal como se lo lee, establecer un listado particular de bienes, muebles, inmuebles. Ojo, también pueden incluirse documentos crediticios como títulos valores, pagarés, letras de cambio e inclusive deudas.
se tiene el concepto de que el inventario son todos acreencias o bienes activos o patrimoniales. No es solamente eso. El inventario es activos y pasivos. Adicionalmente, ¿cuál es la segunda característica? Un avalúo de dichos bienes. Es decir, que si nos encontramos ante el avalúo de una hacienda o una casa, tiene que existir un avalúo realizado por un perito que, como ustedes saben, tiene que estar registrado en el Consejo de la Judicatura. Y el tercer elemento es la custodia de los bienes. Establecer dentro de este avalúo, bajo la posesión o la tenencia de qué persona, puede ser un albacea, un curador o una persona depositaria judicial designada por el juez, que es el que tiene que estar en posesión de estos bienes hasta que posteriormente, en un juicio de partición, se resuelva cómo se va a repartir este inventario. Entonces, recapitulando, el inventario tiene que ser un alistamiento, avalúo y determinación de la custodia de los bienes inventariados. ¿Cuál es la otra característica? Es supremamente importante. Lo dice esta sentencia de la ex Corte Suprema. El juez no puede llegar a resolver cuestiones que se aparten de estos objetivos. Tenemos claro, esta no es una limitación de competencias del juez, es más bien una asignación específica que le da la ley. Es decir, mi labor como juzgador, ya sea en primera instancia o en sala, solo se puede limitar a un simple enlistamiento y avalúo. Nada más. Ya vamos a ir analizando, cuando pasemos a la página 2, cuando vemos las características del avalúo, va más bien dirigida a cuál es la facultad que tienen los juzgadores en los procesos de inventario. El juez no ejerce su facultad de juzgar, debido a que conllevan simples operaciones de alistamiento y valoración de bienes. No implica de ninguna manera declaratoria o de negación de derechos. Aquí me detengo. Esto es supremamente importante porque, contrario a lo que las personas piensan, consideran que los jueces en el mismo juicio de inventario ya tienen que determinar o especificar o resolver respecto a la propiedad de los bienes inventariados. Y esto no es así. El juez en un proceso de inventario no puede determinar quién tiene la propiedad o si hay un tercerista. Aquí lo único que se hace es el simple enlistamiento y el juez lo que hace es aprobarlo. Frente a eso, yo me he permitido realizar una sentencia que les puede servir. Es la sentencia de la Corte Nacional de Justicia del proceso 346-2012, del 14 de septiembre de ese año. Y aquí esta sentencia es muy importante porque hace un análisis de lo que yo les estoy diciendo y adicionalmente, concordantemente, determina que los procesos de inventario no son susceptibles de casación. ¿Por qué razón? Porque no son procesos de conocimiento, porque efectivamente aquí los jueces no determinan el derecho ni excluyen el derecho de otra persona. Entonces, no llegan los procesos de inventario a casación. Me voy a permitir leerles la parte pertinente de esta sentencia de la Corte. Queda claro entonces que dentro del juicio de inventario no cabe discutirse previa o incidentalmente acerca del dominio sobre las cosas que deban o no ser inventariadas. Aunque se suscite controversia en el juicio de inventarios y pase a ser contencioso, su finalidad no se equipara a la perseguida en el juicio de conocimiento. En otras palabras, aunque surja oposición, su finalidad de solemnizar en el enlistamiento de bienes no se desvirtúa y menos aún da paso a la posibilidad de declarar en él, o sea, en el juicio de inventario, un derecho. Esto es un fallo de triple reiteración de la Corte Suprema. Y finalmente, cuarto, como se anotó anteriormente, el recurso de casación procede contra sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento dictados por las Cortes Superiores, en ese entonces, ¿no? Ahora somos Cortes Provinciales, tribunales de los fiscales contenciosos administrativos,
En el caso que se analiza la sentencia dictada en el proceso de inventario y evalúo de bienes de la disuelta sociedad conyugal entre el recurrente y su ex cónyuge, no pone fin a un proceso de conocimiento, razón por la cual no es de aquella respecto de la que se puede interponer recurso extraordinario de casación. Esto es un tema interesante porque en la práctica, luego de que nosotros en las cortes provinciales resolvemos en apelación un juicio de inventario, muchas veces los abogados presentan el recurso de casación. Y como ustedes lo acaban de ver, existe un fallo de reiteración, la casación, un proceso de inventario no cabe, porque no es un proceso de conocimiento, es decir, el juez no está reconociendo el derecho ni negando el derecho de alguien respecto a una propiedad. Hemos visto lo que es el concepto del inventario, las características. Vamos a pasar a ver qué tipo de inventario reconoce la ley. La ley reconoce dos tipos de inventario: el inventario solemne y el no solemne. El solemne, que se refiere a dos circunstancias, me voy a permitir leer el Código Orgánico General del Proceso, está específicamente establecido en el artículo 343 cuando se refiere a la herencia yacente. Como ustedes conocen, la herencia yacente es cuando no existe un legitimario que pueda reclamar una herencia. Y dice el 343, si me lo permiten leer, si la herencia está yacente o se trata de entregar los bienes a un depositario cuando se levanten los sellos con que estén asegurados, el inventario se formará con asistencia del lado del jugador, lado el secretario y los testigos. Este es un caso que determina la ley respecto a cuando es un inventario solemne. El segundo caso, donde obligadamente tiene que ser un inventario solemne, lo encontramos en el segundo inciso del artículo 343, que habla también cuando en un proceso de herencia puede existir menores de edad que tengan derecho y tiene que necesariamente designarse un curador o un representante. Cuando alguno de los herederos esté o deba estar bajo tutela o curaduría, o siendo menores no puedan estar representados por el padre o la madre, por haber contraposición de intereses, se formará el inventario con asistencia de las personas que los representen, la del secretario, la del juzgador, dos testigos y perito. Estos son los dos casos donde la ley obligadamente determina que tiene que ser realizado con la presencia del juez y de un secretario, herencia yacente, y cuando dentro de la herencia existan menores de edad que tengan que ser representados por un curador. ¿Cuándo es el inventario no solemne? Cuando lo podemos realizar de manera privada. Es decir, lo podemos hacer a través de un documento privado o en su defecto, como lo estilan muchas veces, realizarlo ante un notario. Si no tenemos inconvenientes, no tenemos controversia, podemos voluntariamente, las personas que tengan alguna herencia, hacer un inventario de mutuo acuerdo, aprobarlo en un notario, o en su defecto, recordando que no solamente en materia de familia puede haber inventario, ya vamos a ver más adelante que en civil también puede haber un inventario cuando varias personas tienen la copropiedad de un bien o de varios bienes, pueden hacer un inventario y lo podrían realizar a través de una notaría. Otro tema importante, y creo que ahí sí debo ir detallándoles poco a poco lo que es qué debe contener el inventario, porque esto es la parte neurálgica del proceso. Realmente cuando uno accede al organismo jurisdiccional es bajo la premisa de pretender realizar un inventario de determinadas cosas. Entonces, lo esencial y lo fundamental es la realización del inventario y tiene que ser hecho conforme a los requisitos que determinan la ley y que son taxativos, son específicos. Entonces, el 342 nos dice: contenido del inventario. En el inventario se da constar lo siguiente: 1. El nombre y domicilio de la persona solicitante, de las interesados que hayan comparecido, de quienes habiendo sido citados no hayan concurrido, de los ausentes, si son conocidos o conocidos, él o la perito. Esto es supremamente importante. En el inventario tiene que constar todas las personas que han sido citadas, sean partes interesadas o en su defecto estén custodiando o tengan en posesión
los bienes muebles o inmuebles que sean sujetos del inventario, inclusive el nombre del perito, que es quien tiene que firmar el inventario. 2, la designación del lugar donde se haga el inventario. Es importante que el perito haga constar efectivamente dónde se realizaron los inventarios respecto a la aprobación para que el pueblo pueda y las partes puedan impugnar. 3, la descripción de los objetos inventariados con designación del avalúo que fije el perito. Esto es algo muy importante, porque muchas veces la discusión en el inventario no es por si hay un bien que hay que excluir, hay un bien que hay que incluirlo, sino por el avalúo, porque al final son esos montos los que se van a distribuir cuando haya en un momento determinado la partición. Hay muchos procesos en los cuales no discuten. Tenemos 2 casas, una hacienda, una casa, un monto que se discute a veces es cuánto es el avalúo, porque dependiendo de eso nosotros podemos repartir el bien o someterlo a que sea rematado, y de acuerdo a eso a las partes les interesa en lo económico cuánto les pueda representar. Entonces, esto es la labor que tienen que hacer los peritos acreditados por el Consejo de la Judicatura, que cuando son bienes inmuebles, como ustedes conocen, tienen algunos parámetros respecto a cómo realizar esta avalúo. 4, la descripción de papeles, libros y demás documentos que se encuentren dentro de la realización del avalúo. Cuando hacen el peritaje deben de incluirse todos los bienes. Les dije que inclusive pueden ser, aunque más adelante están, son títulos, valores, documentos, pueden ser inclusive, imagínense si fuera de un abogado, puede ser una colección OMEVA, que como ustedes saben tiene un alto costo. Todo eso tiene que ser incluido. La enumeración y descripción de los títulos de crédito activo y pasivo y los recibos. Esto también es importante, porque en común de los patrocinados que ustedes tienen, usualmente él se accede al abogado a decirle: tengo algo en esta herencia, tengo un activo, voy a tener un dinero, pero ellos olvidan que la herencia también tiene un pasivo, tiene deudas, y hay que inventariar todo. En el avalúo está. Si tienen un bien, el bien está valuado en tanto, pero, por decir, en una sociedad conyugal, ese bien está hipotecado al BIES, fue adquirido con una deuda al BIES. Esto es un pasivo de la sociedad conyugal y tiene que entrar en el inventario. O sea, en el avalúo de la casa, pero también tiene que constar que esta sociedad conyugal, de que lo estamos evaluando todos sus bienes, tiene una deuda con el BIES. 6. La afirmación que presten quienes hayan estado en posesión o tenencia de los objetos con respecto a no haber visto ni oído que otras personas hayan tomado alguna de las cosas correspondientes a la herencia o se hallaban en alguna propiedad de la persona fallecida. Es decir, que alguien se ha escuchado que efectivamente había un bien o automotor o algún otro bien que forme parte de la herencia, tiene que poner en conocimiento y debe de constar en el respectivo avalúo. Adicionalmente, el artículo 407 del Código Civil, se lo dejo como concordancia, también indica que en el inventario se haría relación de todos los bienes raíces y inmuebles de la persona cuya hacienda se inventaría, particularizándolos uno a uno o señalándolos colectivamente. Aquí nosotros pasamos a ver, en cambio, ya, ¿quiénes son los jueces competentes para conocer los juicios de inventario? A veces se forman unas discusiones, por decirlo de alguna manera, y se generan conflictos de competencia entre los jueces, porque consideran que unos no son competentes, otros sí son competentes. Pero en todo caso, son 2 los jueces que tienen la competencia para conocer los juicios de inventario. Uno, los jueces de familia, y otros son los jueces civiles. Los jueces de familia son, por ejemplo, en la liquidación de la sociedad conyugal. Ustedes conocen que hay algunas formas de determinar la sociedad conyugal. Una es cuando los cónyuges comparecen ante un juez de la niñez y aunque siguen casados pueden solicitar dar por terminada su sociedad conyugal, su sociedad de bienes. Es decir, seguimos casados, pero nuestra sociedad conyugal está terminada, de aquí en adelante tenemos patrimonios particulares. O, en su defecto,
cuando se divorcian, de por sí, uno de los efectos del divorcio, que es dar por terminado el contrato de matrimonio, es también dar por terminada la sociedad conyugal. Entonces, este juez, que fue el que dictó el divorcio, o que en todo caso dictó la sentencia de terminación de la sociedad conyugal, va a ser siempre el competente para conocer el juicio de inventario de bienes de esa sociedad conyugal que ellos tuvieron, ya sea que se haya terminado por un juicio de disolución de sociedad conyugal o por un juicio de divorcio. Otra circunstancia a través de los cuales los jueces conocen, que es muy común, es el tema de las uniones de hecho. Ustedes conocen, nuestro Estado y la legislación reconoce las uniones de hecho, la unión monogámica por más de 2 años. Esa que reconoce o asimila la relación patrimonial de las personas que tienen una unión de hecho, también puede derivar en que hayan adquirido bienes. Entonces, ellos pueden terminar la unión de hecho de varias formas. Una, de manera voluntaria. 2, si alguno de ellos le notifica al otro su voluntad de dar por terminado la unión de hecho. Y algo que es muy común últimamente, desafortunadamente por este tema del COVID, por el fallecimiento. Y ahí, ¿qué pasa? Ahí es cuando presenta la persona que ha sido compañera de vida de alguien en unión de hecho, está obligada a presentar una unión de hecho post-mortem. Eso, aunque ustedes no creen, ha aumentado cualquier cantidad con el tema del COVID, personas que están demandando que se declare la unión de hecho por post-morte. Entonces, una vez que termina la unión de hecho, un juez tiene que declararla, la doy por terminada. Ese juez es el que previene para, en el caso del inventario y partición, tenga que realizarse el inventario. Entonces ya tenemos que los juicios de familia, en los casos de uniones de hecho, liquidación de sociedad conyugal, disolución de sociedad conyugal y divorcio, es el juez de familia. Y otro, que es el caso más común, que se trata del libro tercero, es en la sucesión por causa de muerte. Ustedes conocen, una vez que se produce el fallecimiento del decujo, como lo reconoce el Código Civil, el juez es el de familia, es el que le corresponde, en base a las competencias determinadas en el libro tercero, tramitar todo lo que es la acción de petición de herencia, el inventario, el avalúo de los bienes hereditarios y la partición. Entonces, por una competencia de materia, es el juez de niñez que le corresponde hacer el inventario de los bienes sucesorios dejados por una persona que ha fallecido. En cuanto a materia civil, también los jueces civiles y mercantiles tienen juicios de inventario. Por ejemplo, 2 personas son dueños de una hacienda y en un momento determinado tienen el 50% de esa propiedad, pero tienen una diferencia y ya no quieren seguir en esa copropiedad. Entonces, y tienen bienes adentro, tienen tractores, tienen ganados, tienen cualquier cantidad de bienes, muebles o cosas. Entonces, ellos dicen, vamos a liquidar esto. Entonces, ¿qué hacen? Presentan una acción de inventario para que se haga un avalúo de toda la hacienda y de los bienes que están ahí, y luego del avalúo ir a una partición y ver, de acuerdo al monto que arroje el inventario, ver cómo liquida esa propiedad mancomunada que tiene. Aquí les voy a hacer referencia a otra sentencia que es de la Corte Nacional de Justicia del 29 de enero del 2020, dice competencia para conocer y resolver los procesos de inventario y partición. Dice, resuelve, artículo 1, la competencia para conocer y resolver los procesos de inventario y partición corresponde a las juezas y jueces de las unidades judiciales especializadas de familia, mujer, bueno, ya no somos de mujer, solo somos de familia, niñez y adolescencia, que se trate de sucesiones por causa de muerte, sociedad conyugal, unión de hecho, o cuando la ley exija formación de inventario en los casos previstos en el libro 1 del Código Civil. En el caso de cualquier forma de propiedad indivisa
o en todo tipo de indivisión de cosa singular o universal que no corresponda a los casos expresamente previstos en los libros 1 y 3 del Código Civil, la competencia para conocer y resolver los juicios de inventario y partición corresponderá a los jueces y juezas con competencia en materia civil y mercantil. Esta sentencia de la Corte Nacional deja específicamente claro a quién le corresponde la competencia. Ahora bien, una vez que hemos avanzado en esto, nosotros nos preguntamos, ¿y cuál es el juez competente para presentar la demanda de inventario? Entonces aquí nos regimos nuevamente a la ley, porque hay norma taxativa en la cual nos determina respecto a la competencia. Retrocedemos en el COGEL y vamos al artículo 11, numeral 4, que dice, competencia excluyente. Únicamente serán competentes para conocer las siguientes acciones, numeral 4 del COGEL. La o el juzgador del lugar donde se abra la sucesión, en los procesos de inventario, petición y partición de herencia, cuentas relativas a esta, cobranzas de deudas hereditarias y otras provenientes de testamentario. Entonces, aquí está la norma que dice que el inventario tiene que ser presentado donde se abra la sucesión testamentaria. Y va de la mano con lo que determina el mismo artículo 11 en el numeral 13, que dice, la o el juzgador del último domicilio del causante. Siempre tienen que tener claro que en los temas de herencia y de sucesiones, la competencia para cualquier acción se radica en el último domicilio donde vivió el causante de herencia. Eso siempre ténganlo como un norte en el tema de la sucesión. Concordantemente con esto, ahí se lo puse, el 997 del Código Civil también les dice, la sucesión se abre en el último domicilio de la persona fallecida. Y adicionalmente les puse ahí, para que lo recuerden, el juez que disolvió el vínculo matrimonial. Ya vimos que puede ser el que disolvió el vínculo matrimonial, divorcio, o el que disolvió la sociedad conyugal a través de un procedimiento aparte, dejando subsistente el divorcio, o en su defecto quien declaró la terminación de la unión de hecho. Y aquí ya vamos a entrar a la parte que es medular, que es el tema procesal, y que a veces ha generado cierto tipo de confusiones o de controversias, y que yo me voy a permitir irles explicando y también leyéndole los artículos. Nosotros tenemos que ubicarnos en la geografía del COGEL respecto a los procesos voluntarios. Sabemos que existe el proceso ejecutivo, monitorio, ordinario, sumario y el proceso voluntario. El artículo 334 nos dice claramente y exclusivamente cuáles son los procesos voluntarios. Pago por consignación, rendición de cuentas, divorcio, terminación de unión de hecho por mutuo consentimiento, inventario. El 5 era la partición. En la reforma del 2019 ya no está la partición es un proceso ordinario ahora, antes era voluntario. Y 6, autorización de venta de bienes de niños, niñas, adolescentes y de personas sometidas a guardia. Pero aquí hay algo interesante, que es lo que genera a veces confusión. En este capítulo de procedimientos voluntarios, desde el artículo 334, 335, 336 y 337, 4 artículos, encontramos normas generales procedimentales a todos estos 5 procedimientos. Ojo, son normas generales a los 5 procedimientos. Pero lo interesante es que el inventario como tal tiene sus reglas particulares, sin perjuicio de estas normas generales, estas letras gruesas, normas generales procedimentales. El procedimiento de inventario, dada su naturaleza, tiene sus particularidades específicas, y esas están dadas en el artículo 341, 342, 343, 344, 345 y 346.
Entonces, primero vamos a analizar como concepto del procedimiento voluntario en general, las normas generales, que le encontramos en el artículo 335, el procedimiento voluntario sin oposición. Ojo, estamos hablando del concepto general, todavía no vamos a particularizar cuál es el procedimiento voluntario sin oposición para el inventario. El 335, ¿qué dice? Se iniciará por solicitud que contendrá los mismos requisitos de la demanda. Perfecto, como el artículo 142 del COGEP, como cualquier demanda. La o el juzgador calificará la solicitud. Si la admite la solicitud, el jugador podrá disponer la citación. Ojo, aquí también cabe que el juzgador pueda mandar a completar o aclarar la demanda, sin perjuicio que no lo dice aquí. Dice, el juez dispondrá la citación de todas las personas interesadas o de quienes puedan interesar en el asunto. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, el jugador podrá requerir la información al lado interesado respecto al domicilio y residencia y datos necesarios de quienes deban ser citados. Esta es una norma fundamental porque tratándose un proceso voluntario, lo que la disposición prevé es que se le pueda garantizar el derecho a la defensa a cualquier persona que tenga algún interés respecto de los bienes a ser inventariados. Continúa el artículo y dice, el juzgador convocará audiencia en el término no menor de 10 días ni mayor a 20 días después de la fecha de citación. En dicha audiencia, a los concurrentes y se practicarán las pruebas que sean pertinentes. A continuación, aprobará lo solicitado. Entonces, bajo esta premisa, este es el procedimiento más sencillo del procedimiento voluntario sin oposición. Se lo cita, el juez convoca audiencia después de la citación, no menos de 10 días, máximo 20, convoca audiencia, y aprueba el inventario. O sea, ese es el tema en general del inventario sin oposición. Ahora, el procedimiento voluntario con oposición, que ya es otra circunstancia, efectivamente, volvemos al artículo 335, que presenta la demanda, el juez la califica, si es que no la declaró, la mandó a aclarar, o en todo caso dispuso que se la complete, dispone que se cite. Pero aquí ya hay una circunstancia distinta, que nosotros la podemos apreciar en el artículo 336. Ya aquí me hablan de una oposición. Se citan a una persona y no se allana, sino que se opone. Y dice, las personas citadas o cualquier otra que acredite interés jurídico en el asunto, miren esta particularidad, podrán oponerse por escrito hasta antes de que se convoque la audiencia. Miren qué interesante, porque en otros procedimientos dan un término para contestar la demanda. 10 días. Aquí no habla de un término. Hasta antes que se convoque a la audiencia. Eso ténganlo muy presente, porque si no un cliente suyo lo citan, tienen que volar a ver que no hayan convocado audiencia de manera inmediata porque no le dan término a la ley. Entonces, esta oposición, la ley determina que debe cumplir los mismos requisitos de la contestación a la demanda, o sea, prácticamente los mismos requisitos que determina el artículo 142. Y les voy a explicar por qué más adelante tiene que ser una contestación formal. Inclusive si van a anunciar pruebas, podrían hacerlo en este escrito. Dice, el juzgador inadmitirá la oposición cuando sea propuesta sin resolución o con el propósito de retardar el procedimiento. Miren esta disposición tan interesante de mujer. Dice, el juzgador inadmitirá la oposición cuando sea propuesta sin fundamento con el propósito de retardar el procedimiento. Ustedes saben que le da la ley al juez de anticipadamente decir, esta posición para mí no está fundamentada o está hecha para alargar el proceso, no la acepto. Entonces imagínense, me deja sin mi oposición. Es un criterio profundamente discrecional del juez y lo dice la ley. Entonces, esto ha generado alguna discusión respecto a este tema. Yo tuve un caso
voy a contar una particular y después, discúlpenme la digresión. En un juicio de inventario de sociedad conyugal, estaban pidiendo el inventario de una pareja de 2 carros, un BMW y otro carro X. A la señora la fueron a citar en una urbanización, total, la señora dijo que no le habían dejado la boleta, la señora comparece al proceso y dice, me opongo. Y me opongo porque no solamente tenemos esos 2 carros, tenemos unas acciones en una compañía. Lo puso así puntual. La jueza consideró que eso no era una oposición. Y fueron a la audiencia. Y en la audiencia la señora le dijo, aquí hay otras acciones que forman parte del inventario. No, eso no es posesión, no está fundamentado, te compareció tarde, mal o bien. ¿Cómo está, comadre? ¡Feliz año! Declara por lugar el inventario, ¿verdad? Declara por lugar el inventario y la señora apela. ¿Cuál es el problema que se genera aquí? Y voy a adelantar, porque esto ya es un tema práctico. El artículo 337 del Código Orgánico General de Proceso, cuando habla de los juicios voluntarios, miren lo que dice. Recursos, ¿no? Será apelable la providencia que implica la solicitud inicial. Es decir, cuando yo presento un juicio de inventario voluntario y el juez no me lo califica de entrada, apelo. Pero miren lo interesante que dice, y la resolución que lo niegue. Es decir, que si yo niego el inventario puedo apelar, pero en este caso que les pongo de la señora, la jueza aprobó el inventario. O sea, en teoría no podría apelar. O sea, sí me captan la idea. O sea, aquí el proceso, el juez declaró con lugar el inventario, y aquí dice que solo se puede apelar cuando se niega el inventario. La señora apeló, y le niega a la jueza en base a este artículo, y obviamente ¿qué recurso lo puede haber expresado después que le negó la apelación? Recurso de hecho. Llega a la sala, en el tribunal de 3, un caso sui generis. Uno pensaba, aquí hay nulidad, porque la jueza, cuando ella se opuso, tenía que haberle cambiado el trámite, que ya veremos más tarde, les voy a explicar aquí, se cambia a sumario. Cuando hay una oposición en un proceso voluntario, se transforma inmediatamente en sumario. La jueza no lo hizo, nulidad. Otro juez, en cambio, pensaba que esto no era materia de recurso de apelación, porque triste, mal o bien, la ley dice que solo se puede apelar cuando el inventario sea negado, y en este caso viene concedido. El juez decía que esta limitación de poder apelar violentaba el derecho constitucional a recurrir de las decisiones judiciales, y que tendría que suspenderse la tramitación y remitirse a la Corte Constitucional en conducta para que vea si esta norma es inconstitucional. ¿Se imaginan? 3 jueces de sala, 3 criterios. Se suspendió la audiencia, deliberaron los 3 jueces y regresan, y sin que ninguno de los 3 jueces exprese su criterio, porque recuerden que estamos en la oralidad, distinto antes con el CPC, cuando los jueces emitían las sentencias por escrito. Lo que se hacía cuando habían 3 criterios distintos eran las 3 ponencias se grapaban, se sellaban y sentaba razón el secretario y iba a otro tribunal. Acá se instala el tribunal y la secretaria de sala se levanta y dice: debo informarle a las partes procesales que no hay voto de mayoría ni voto unánime, hay 3 criterios distintos. Por lo tanto, no hay una resolución, la sala se inhibe y se remite para que otra sala conozca. Efectivamente, así se hizo, ¿no? Eso para ponerle las particularidades, que mire que se presentó un juicio de inventario que son 3, 4 artículos, pero que al final, imagínense todo lo que se informó. Pero en todo caso, retomando el tema, el juzgador inadmitirá la oposición, sean propuestas sin fundamento y con el propósito de retardar el procedimiento. Y aquí les voy a enseñar una consulta de la Corte Nacional que se pronuncia respecto a esta parte. Esta consulta aplica un criterio. Miren lo que dice. No se puede, tiene que cambiar la imagen de la pantalla, de la computadora. No califico la oposición. Y dice,
Oficio circular 063 PSNJ del 2018. Dice, la oposición en el procedimiento voluntario de inventario puede consistir en A, la negativa de terceros a permitir el examen y tasación de inventariarse, la observación o reclamo sobre la propiedad de bienes inventariados, o C, la observación o objeción al inventario una vez que se haya puesto en conocimiento de las partes. Aquí viene la parte interesante. Dice, siendo el acto de inadmisión de la oposición en el procedimiento voluntario un auto interlocutorio, ya que conforme a la definición del artículo 88 del COGEP, es el que resuelve cuestiones procesales que pueden afectar derechos de la parte, en armonía con el artículo 147 y 350, este auto sí es apelable. Esta es una sentencia, una consulta. Quiero explicarles algo. O sea, como ustedes conocen, las consultas no son obligatorias para los jueces. Pero en todo caso, porque no son fallos de triple reiteración, son absoluciones de consulta. Cuando un juez o una sala tiene una duda, la envía al presidente de la Corte Provincial, el presidente de la Corte Provincial lo envía a la Corte Nacional y ellos absuelven consulta. Esta es una consulta, como que dice, un criterio. Entonces, pero aquí ya hay un criterio, por si acaso les llega a pasar que ustedes se oponen a un proceso voluntario y la jueza dice, no, a mí me parece que esta oposición no está fundamentada o tiene la finalidad de alargar el proceso, les niego la oposición. Entonces usted de pronto le puede sacar esa consulta y decirle, oiga, por ahí hay un criterio de la Corte Nacional, es una consulta que dice que sea apelable, bajo el concepto de que es un acto interlocutorio. Ustedes saben que los actos de sustanciación no son apelables, pero los actos interlocutorios que sí resuelven temas procesales, esos sí son apelables, y bajo ese criterio, que lo establece el mismo Código Orgánico General de Procesos, sí es apelable, bajo lo que determina esa consulta. Con esto hemos visto a grosso modo lo que es las normas generales del procedimiento voluntario, sin oposición y con oposición. Ahora vamos a ver las particularidades de lo que es el procedimiento voluntario sin oposición. Ya, el procedimiento voluntario sin oposición, nuevamente es el artículo 335, el 341, aquí sí me voy a permitir leer porque ya son las particularidades. El 341 es el artículo que habla del inventario de manera ya específica, como procedimiento y naturaleza esencial. El inventario, cualquier persona que tenga o presuma tener derechos sobre bienes que se trate de inventariar, solicitará al juzgador que se forme inventario. Para tal efecto, el juzgador designará al el perito para que proceda a la formación y el avalúo en presencia de los interesados. Aquí hay un detalle importante. ¿Cuál es este detalle? Que usualmente, en todos los procesos, cuando presentamos una demanda, ¿qué es lo que se exige ahora? Que a la demanda anexemos todas las pruebas. Inclusive, si vamos a hacer alegación respecto a algún peritaje como prueba, lo anexamos, vamos de un perito aprobado por el Consejo de la Judicatura y lo presentamos. Pero aquí no. Aquí yo tengo que presentar la demanda y el juez es el que designa el perito. Aquí lo dice muy claro. Para el efecto, el juzgador designará al perito para que informe el avalúo en presencia de los interesados. Entonces, el juez al momento de calificar entra al sistema, porque ustedes saben que los jueces tenemos un sistema de perita y sorteamos. Entonces, este es un tema claro. Cuando se trate de bienes sucesorios, se citará a las personas referidas en la ley, que son dos, por cierto. Si tengo a los herederos que conozco sus nombres, los tengo que citar. Y también se puede hacer una publicación para notificar a los presuntos herederos no conocidos o desconocidos. Esas son publicaciones obligatorias. Dice, si en el inventario existe bienes que se encuentren en el poder de terceros, el juzgador dispondrá que sean citados. Por el hecho de la citación, los terceros se encuentran obligados a prestar todas las facilidades o al perito. Al final dice algo importante, el juzgador del inventario será también el de la partición. ¿Esto por qué razón? Porque el juez que conoce el inventario ya previene en el conocimiento de este tema. Excluye cualquier otro. A veces
existen algunas confusiones porque presentan el inventario, se aprueba el inventario y van donde otro juez. No, es ante el mismo jugador que tiene que realizarse el juicio de inventario porque él ya tiene conocimiento, bajo ese criterio de secuencia. El 342, bueno, habla del contenido del inventario, que eso ya lo hemos visto. El artículo 43 habla del inventario solemne y vamos al 345, donde aquí surgen algunas particularidades interesantes. Dice, aprobación del inventario. Presentado el inventario, la o el juzgador trasladará a todos los interesados y simultáneamente convocará audiencia. En caso de que no existan observaciones ni reclamos sobre la propiedad de los bienes incluidos en el inventario, es que se aprobará en la misma audiencia. La sentencia causará ejecutoria. Este es el que tengo en pantalla, es el procedimiento inventario sin oposición. Una vez que el perito presenta el inventario, se corre traslado, no existe oposición, van a la audiencia, las partes están conformes, listo, aprobado. No hay ningún inconveniente. Y esta sentencia causará ejecutoria. O sea, ¿eso qué implica? Que si la persona fue a la audiencia y dijo estoy de acuerdo, ya después no puedo apelar. Porque dice la sentencia causa ejecutoria. ¿Eso qué quiere decir? Que es inapelable. Si yo ya estuve de acuerdo. Ahora bien, el 346 es cuando hablamos del procedimiento de inventario con oposición. Y aquí ya se presentan algunas cosas interesantes. Dice, cualquier observación o objeción al inventario negativa de terceros a permitir examen, tasación, será considerada como oposición. ¿Saben que en esto existen dos criterios? Muchos consideran o consideramos que el momento procesal en el cual las personas se pueden oponer al inventario es cuando nos notifican con el inventario realizado por el perito. Hay criterios, algunos creen que el hecho de que me notifiquen, yo por la petición del inventario y yo de entrada me citaron y opongo. Entonces unos dicen, pero ¿te opones de qué? Si todavía no hay inventario, no hay avalúo. Entonces, muchos jueces consideran que esa oposición no es válida y designan y que continúe el perito, porque en base a esta norma se dice cualquier observación o objeción al inventario negativa de tercero a permitir el examen será considerada como oposición. Entonces aquí tácitamente lo que te está diciendo es que tú te puedes oponer al inventario cuando te notifiquen con el inventario realizado por el perito. Antes no, porque antes no hay perito, no hay inventario, no hay enlistamiento, no hay avalúo. Es un tema de criterio, ¿no? Hay jueces que ya en el momento en que citan la demanda y se oponen, inmediatamente lo consideran como oposición y lo transforman a sumario, pero ya es cuestión de criterio. Dice, la oposición se sustanciará por la misma o el mismo juzgador que dispuso la formación de inventario. Aquí surge algo interesante. ¿Qué pasa cuando en el proceso de inventario yo ya me opuse al inventario? Dije, ¿saben qué? Aquí faltan 2 bienes o no estoy de acuerdo con el avalúo de la Villa de la Alborada porque no vale 60, vale $90,000. Entonces yo ya presento la oposición. ¿Qué pasa en estos procesos? En estos procesos inmediatamente dejan de ser voluntarios, es una mixtura y se transforma en un proceso sumario. En ese momento el juez lo que hace es disponer y declarar que el proceso ha sido transformado en proceso sumario, toma la demanda y la contestación a la demanda como la contestación y les da 15 días para que las partes anuncien prueba. En estos 15 días, ya dentro de un proceso sumario, anuncia su prueba 15 días y convoca para audiencia única. Ustedes saben que la audiencia única ya es una sola audiencia que se transmite en el proceso sumario. Otra discusión que dice ahí es, el juez debe convocar la audiencia para transformar el proceso en sumario o simplemente con la oposición, cuando me corra traslado con el informe del perito del inventario lo hago. La mayoría de los jueces se inclinan que cuando ya existe una posición por escrito a través de un acto interlocutorio,
el juez concede los 15 días, transforma primero el juicio en sumario. Lo transforma en sumario y concede los 15 días de prueba para que anuncien su prueba, vayan a la audiencia y reproduzcan toda la prueba que tengan que realizar. Obviamente, para esto ya tenemos que tener un inventario, que es sobre el cual se va a realizar la audiencia, porque sin inventario, ¿audiencia de qué vamos a realizar? Y finalmente, un artículo que es importante y que es muy práctico, el artículo final del 346, que dice: los reclamos sobre propiedad o dominio de los bienes incluidos en el inventario se sustanciarán ante la misma o el mismo jugador en procedimiento ordinario separado. Saben que esto es muy, pero muy común en los procesos de inventario, sobre todo en los procesos de inventario cuando devienen de una sociedad conyugal o después de un divorcio. Una parte dice: oye, esto no entra dentro de la sociedad conyugal, esta casa yo la tenía antes de casarme con él, o este vehículo lo compré con bienes de una herencia, no entra en la sociedad conyugal, y sin embargo él está pidiendo que se enliste, esto no es propiedad de él. Entonces, en el proceso de inventario, como ya nos ha quedado supremamente claro, aquí no es en la instancia procesal para discutir si es o no es parte de la sociedad conyugal. Eso tiene que tramitarse por un proceso sumario por cuerda separada ante el mismo juez. Mientras tramitan el inventario, yo presento paralelamente ante el mismo juez que está conociendo el inventario el proceso ordinario que tiene como nombre exclusión de inventario, para excluir y justificar que un bien no forma parte del inventario que se pretende realizar. Bueno, básicamente eso, me dieron una hora, creo que le he cumplido. He tratado realmente de sintetizar y darle también los aportes que como juez he podido hacerlo, he tratado de darles un poco de conceptos, pero sobre todo, y lo muy importante, manejar el articulado del COGEN, que es lo que ustedes ven todos los días, ¿no? Si tienen alguna inquietud, estoy presto para contestar. Espero haber sido claro realmente por este tema del inventario que, como ustedes se habrán dado cuenta, son poquísimos artículos, pero generan a veces una serie de circunstancias aún a los propios jueces. Le comentaba aquí a la doctora Dorental antes de empezar la clase que escogí este tema porque, aunque ustedes no crean, en la sala nos ha tocado declarar algunas nulidades a los jueces, porque hay cierto tipo de confusión en el procedimiento. Pero bueno, en todo caso, ese es mi aporte, espero que realmente les sirva y estoy a las órdenes. Sí, si no tiene ninguna pregunta, creo que ha sido supremamente claro, salvo la doctora Dora, que ya... Doctor, me gustaría... Buenas noches, doctor y colegas. Me gustaría hacerle una pregunta. A ver si me asesora ahí, doctor. Verá, hay unos convivientes, tienen unos bienes, nunca se hizo una unión de hecho formalmente, ¿no? No se le inscribió, no existe. Pero sí ha habido una convivencia como de más o menos unos 20 años. Entonces hay unos bienes, y la pregunta es, ¿se podrá hacer una mediación en donde se establece, primero reconocemos ahí esa convivencia, y acordamos que ante un notario se pueda hacer esa liquidación de esa, entre comillas, sociedad conyugal? Porque, vuelvo y le repito, no hay ninguna formalización legal de la unión de hecho. A ver, totalmente. O sea, una de las maneras de poder justificar una unión de hecho no es solamente a través de un proceso ordinario de declaración de unión de hecho, sino que lo pueden hacer voluntariamente, y es muy común que las partes vayan a una notaría y declaren que efectivamente han mantenido una unión de hecho desde tal época, desde tal fecha y tal año. O sea, es totalmente viable que puedan ir a reconocer que han tenido una unión de hecho y B, a determinar que efectivamente han adquirido determinados bienes y que es la voluntad de ellos repartírselos de tal manera o no. ¿Sí? Yo también quiero hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta completa con relación Gracias, doctor. a su exposición al momento.
No le oí, doctor, perdón. Permítame, doctor. Por favor, doctor. Sí, Gracias. sí, Simón. ¿Qué sucede en una demanda de inventario cuando, como usted ha manifestado, hay la oposición, ya se transforma en una demanda verbal sumario? Ok. Le voy a comentar un caso, sugerencia que me ha sucedido un momento. Carlos y Juan piden a Teresa, Andrea y Amables, que están vendiendo un terreno, que le hagan un traspaso de escritura para ellos poder hipotecar dicha propiedad y con dichos valores cancelar el pago de las tierras. Transcurren 3 años, no logran conseguir el propósito del crédito. Las personas que ofrecieron ayudarlos para que ellos puedan hacer crédito, ya le dicen, han transcurrido 3 años, no has podido pagarnos, tienes que devolverlo. Como son principios, la palabra del campesino, obviamente, dice, no hay problema, ok, no podemos pagar, vamos a entregar las tierras y a hacer la resiliación de las escrituras. Pero viene Miriam y trabaja en una empresa y consigue un crédito que le permite pagar dichos valores por la tierra. Hacen una documentación, hacen el crédito, los presuntos compradores quedaron como garantes, ella pagó y cubrió los valores, hermanos de padre y madre todos, conscientes que hace la compra, nunca le niegan el derecho que es de ella. Obviamente, muere Carlos y queda solamente Juan. Los hijos de Carlos presentan una demanda de inventario para hacer la partición de bienes, cuando ellos sabían que quien había pagado las tierras era su tía y que obviamente le correspondían a ella. Eso era conocido por toda la familia. Ahora, ¿ella puede entrar como tercerista en este caso, sí o no? Claro que sí. Obviamente. Normas generales que no solamente la parte, sino cualquier persona interesada que pueda tener o se crea asistida. La norma es clara, por eso lo dije puntualmente. Se puede. Ya, ella tiene que entrar. Sí, seguro que sí. De los 5 días de la audiencia, ¿no? Sí. Pero resulta que el juez ellos llevan una diligencia ya hecha sin que el juez haya ordenado que se practique el avalúo. Ahí no cabe, pues, ahí no cabe. Ni siquiera. Oiga, lo que pasa es que, mi estimado colega, ya no lo voy a poder contestar. ¿Sabe que ya no le voy a poder contestar porque yo no sé si eso sube en apelación, me voy a tocar a mí, me voy a ver perjudicado yo? Sí, doctor. Resuélvale, doctor, resuélvale. Es bien complicada. Sí, un gusto en todo caso. ¿Alguien más que tenga preguntas en los Zoom? El doctor Leopoldo veo que alza la mano. Ah, perdón, doctor Leopoldo, démosle paso a una dama, la doctora Dora, es verdad. Me solicitó la pregunta antes. Hola, ¿me escuchan? Se han presentado muchas dudas. ¿Ya? Y eso también ha repercutido en los jueces, sí, que también resuelven con muchas dudas. Según toda razón, ¿ya? Aquí de esa diversidad de criterios, y uno de ellos está en la oposición. Hay jueces que rechazan porque no hay fundamentos para la oposición, pero hay otros que no. Hay otros que lo convierten en sumario, convocan la audiencia, y en la audiencia lo que hacen es atender como excepciones aquello que fue oposición. Y en la audiencia rechazan las excepciones, que no son procedentes. Pero sin embargo siguen el trámite sumario, ya no es contencioso, ya no es voluntario. Y todavía, ya hay muchos de ellos que debiendo designar perito desde el acto de calificación de la demanda, no lo designan. Y entran a la audiencia sin perito. Y que primero se resuelven las excepciones. Y una vez que se resuelven las excepciones, allí pasan peritadas. A la hora no lo designan tampoco. Y entran a la prueba. ¿Cómo pueden establecer la prueba si no tienen un peritaje? Entonces, sí es conveniente
que se analicen estas situaciones, porque eso será. ¿Ya? Y si eso constituye o no violación del procedimiento que amerita la declaratoria de nulidad. Claro, creo que debemos ser claros. Veo muy complicado que lleguemos a un proceso sumario originado por un proceso voluntario sin que haya el peritaje. Porque al momento en que el juez califica el proceso voluntario, inmediatamente decimos un peritaje, y una vez que se corra traslado con el peritaje, es que se transforma en un proceso sumario. Y debería ser, salvo que el juez lo haya calificado, no haya designado perito, haya una oposición con la simplificación de la demanda y lo transforme en sumario, cosa que no estaría bien, porque el juez en el momento que califica inmediatamente debe designar un peritaje. Pero si es así como usted dice, a priori no podría realizarse, ya se había orientado el procedimiento y podría haber una nulidad. La doctora Ángela Martínez, ¿cómo está? La escucho. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros, todos los presentes. ¿Cómo está, doctora? Estuvo esa reunión y que nos está abriendo los conocimientos a muchos de los abogados. Mi doctor, excelente su exposición. Una pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Si la unión de hecho no se encuentra marginada o registrada en el registro civil, ¿sirve para un juicio de inventario o repartición de bienes? Esa sería mi pregunta, doctor. A ver, a priori debería estar marginada y registrada, efectivamente, para que pueda ser considerada dentro del inventario. Sobre todo porque, suponiendo que haya oposición, la oposición se va a ir por ese lado, decir que no está debidamente registrada. Entonces, lo mejor es que esté registrada. Doctor Leopoldo Larrea, creo. Gracias, doctor, gracias. A las órdenes. Gracias, doctor Ceballos, pero hay una dama con el nick user PC, no sé si es que todavía está para presente, está previo a mi pregunta. Tiene el micrófono apagado, creo. Hay otra persona, ¿verdad? Ya, sí, creo que hay otra colega, una dama que ha pedido la palabra antes, el doctor Leopoldo. Buenas noches. Excelente exposición, doctor. Muchas gracias, doctor. Usted sabe que actualmente con todas las reformas hay ciertos inconvenientes al presentar los temas de divorcio o los temas de partición de bienes. Yo tengo ahorita un caso muy especial. Tengo un señor que en el 2012 él adquirió su propiedad en La Joya, está todo registrado a nombre de él desde el 2012, pero resulta que se casó actualmente en el 2019, ahora está en la situación del divorcio, ¿verdad? Posterior a eso, procedería la partición de bienes, porque la única propiedad que tiene el señor está a nombre únicamente de él es el único propietario. Claro, pero es que, perdón que me interrumpa, si lo adquirió antes de casarse, no entra parte de la sociedad conyugal, no debería entrar. Oh, ya. Listo, 7 años antes, sí. Ahora sí el doctor Leopoldo Larrea, pero está desesperado porque... Doctor Ceballos, muchas gracias. Me encanta este tema. Gracias por exponerlo tan prácticamente. El tercer inciso, el 341 de la norma procesal, habla sobre los bienes que estén en posesión de terceros. ¿Cuál es la posición del juzgador una vez que ya ese tercero que tiene estos bienes muebles de color amarillo, que nosotros le denominamos como joyas, ya fue citado y no tiene el acto voluntario de brindar las facilidades para poder gestar el avalúo? ¿Cuáles son el procedimiento, las opciones que el juez de primer nivel tiene para poder acceder, ya que voluntariamente ese tercero que tiene en custodia estos objetos, estos bienes de color amarillo, que los denominamos bajo el término joyas, puedan sustanciarse para que puedan ser inventariados? Gracias, doctor. Claro, no, buena pregunta, Leo. Mira, el 346 te habla y te dice oposición al inventario. Cualquier observación o objeción al inventario
negativa de terceros a permitir el examen y tasación será considerada como oposición. Entonces, si hay una persona que está en posesión de un bien y se opone a la realización, inmediatamente el proceso se hace proceso sumario. Deja de ser. Y ya Gracias, doctor. lo dará porque verán cómo hacen el avalúo con la fuerza pública y con el apoyo, ¿no? Pero inmediatamente, cuando hay una limitación para poder realizar ese avalúo, se transforma en un procedimiento sumario. Si el tercero que lo posee no deja que se realice. Sí. Sí, por favor. Sí, yo agradecía mucho que, al menos, si ustedes muy estudiosos. ¿Cuál pregunta? Perdón, no lo oí. Disculpe. La pregunta es, o sea, me daría que una pregunta de una compañera que hizo de casa. Claro, lo que pasa es que lo que yo entendí, sí, la casa, la... doctor, incluso, la compró Rey. Obviamente allí es como propietario, porque la compró Rey. Y ahora, después de que bueno, las alícuotas que se paguen dentro del matrimonio, ¿quedarían también para él? Esa me pregunta. Las alícuotas que paguen de... David ya lo compró en el 2013 soltero. Ya, es de... Es de 19, ¿verdad? Como es que ellos siguen pagando las alícuotas ya dentro del matrimonio. Pero la sigue pagando él. Pero es que la propiedad es solo de él, porque él la adquirió. Sí, no pasa a formar parte de la sociedad conyugal porque esa propiedad es de él. Ahora, si ella, ya se me ocurre, en un caso particular, dice, bueno, esta casa la compraste tú, pero yo te voy a ayudar a pagar, ¿verdad? El crédito hipotecario, estas cuotas, ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa, porque ella dice, la cuota hipotecaria son $500, ahora las voy a pagar yo. Eso sí entra. Y eso sí tiene que liquidarse, pero no por la propiedad, sino por el aporte que ella hizo a la sociedad conyugal. Gracias. Encantado. Buenas noches. Tengo una pregunta al respecto. Cuando una sociedad conyugal para el inventario tenía un país y una vez fue fuera del país y ahora quieren hacer inventario. Pero la persona que quedó en el país ha hecho cosas refiriendo a los médicos con familia, era aquí cobrado por y no le repartido valor. ¿Qué hace conmigo? A ver, yo consideraría que debería ser el inventario, ¿verdad? Dentro del inventario es lo que va a decir el perito. Así aquí está el condominio, nosotros tenemos, en la Unión de hecho compramos este edificio, 3 pisos, 5 pisos, pero aquí tenemos arrendados 4 pisos. Y tú vives en el primer piso y esos arriendos y esos frutos, esos son ingresos. Por eso les decía, son acreencias y hasta deuda. Todo eso tiene y entra, valga la redundancia, dentro del inventario. Y el juez tiene que decir, a ver, ¿desde qué año tú tienes arrendado esto? Tengo 3 años arrendados los 3 pisos. Esos son ingresos. Esos son del inventario y después tienen que repartirlos o compensar. O sea, ingresa primero como voluntario. Si hay oposición, depende del inventario, que seguramente el otro se va a poner cuando el perito diga que efectivamente él ha venido devengando los cánones de arrendamiento y no se los ha entregado a la cónyuge en este caso. No, la rendición de cuentas es un proceso aparte. Aquí es para determinar que el bien forma parte de la sociedad conyugal o de una unión de hecho y efectivamente qué otros ingresos han existido, que ha generado esto. La rendición de cuentas sería parte. La rendición de cuentas. Buena pregunta, yo creería que sí. Yo creería que sí, porque tiene que ver, pero ellos me dijo que era unión de hecho o son casados. Pero están divorciados. Ah, entonces el juez del divorcio. Él tendrá que ver el inventado, rendición de cuentas y todo. ¿Y dónde se divorciaron? Del juez del divorcio. ¿Dónde se divorciaron? Él previene, sí. Si es rendición de cuentas, es ante el juez que hizo el divorcio. Por favor.
voluntario, pero en posición. Ajá. Ya la jueza, no, que se pasaba la vía, las manos. 15 días. Ya ella le llegó el perito para que haga la diligencia pertinente. Pero la parte demandada se opone. ¿Por qué? Porque dice que ha hecho una construcción, unas adecuaciones, inclusive hizo ya una minuta, pero las minutas no se las aceptaron. El registrador de la propiedad, pues, cuando los que están, los herederos, que están ya dentro del bien inmueble, no le han aceptado que haga esa mano de obra. Nunca llamamos yo. Entonces, porque algo que se ha hecho. Y bueno, nos convocó audiencia, pero ¿qué pasa? Que no hubo audiencia porque por esa pandemia, que se había enfermado. Entonces, mi curero, la jueza no declaró la fiesta. Mi pregunta es, una vez que ya está hecho, ya el inventario y todo, ya convoca la audiencia, la parte, aunque se oponga en esa parte, de la parte que ha concluido, eso ya en esta audiencia que nos van a convocar, ya solamente la jueza va a asumir ceder el inventario como usted establece. ¿Sabe qué? Estaba revisando porque no traje me parece que no es una sentencia, es una consulta absuelta por la Corte Nacional. ¿Qué pasa en el juicio de inventario cuando está el peritaje y una parte no lo aprueba? La respuesta de la consulta es que la ley no determina que se pueda realizar otro peritaje. Sí, tendría que, la verdad que no la traje, pero la revisé. No, es que si usted revisa la normativa, que la leímos detalle, aquí habla de un solo peritaje y no habla de que se pueda realizar otro. Y la consulta va en ese sentido. Desafortunadamente no la traje, la estaba leyendo en la tarde, pero búsquela, es una consulta de la Corte Nacional donde absuelve en el sentido de que cuando no puede haber otro peritaje porque la ley solo habla de un peritaje. Sí, está en una de las consultas de la Corte Nacional. Desafortunadamente la está buscando, pero la he dejado. Sí. A usted, estimado doctor, queremos agradecer en nombre del Colegio de Abogados de Guayas por esa valiosa intervención. A todos los presentes, el doctor del Colegio de Abogados de Guayas y también vía Zoom. Para terminar, queremos pedirle a la abogada Yesenia García, que forma parte del director del Colegio de Abogados de Guayas, para que haga la entrega del certificado al doctor Lenín Ceballos Martínez por haber participado en calidad de expositor en el seminario anterior del Código Orgánico General de Procesos desarrollado vía Zoom y presencial en el Colegio de Abogados de Guayas, doctor Jorge Zavala Canizo, del 24 al 27 de enero de 2022. Firma el abogado Jorge de Manera, presidente, y el abogado Herman González, secretario. La se entrega la directora del director del Colegio de Abogados de Guayas, al doctor Lenín Ceballos. Un aplauso también a todos los asistentes de Zoom. También les pedimos un fuerte aplauso virtual y muchísimas gracias por su valiosa participación. Gracias. Felicitaciones al doctor Ceballos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, colegas. Buenas noches. Sí, muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor Luis Ceballos. Buenas noches con todos. Colegas, no se olviden de mandar el material que expuso el doctor esta noche, por favor, vía correo. Apoyo esa moción. Ahí está.